FM 89.1, Radio Universidad. Saludamos a Rubén Carlevaro, que es director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica aquí en La Matanza. Rubén, ¿cómo va? José, Walter y Jorge los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos ahí en la mesa y buen día a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Es así? ¿Estamos en temporada alta de los virus de este tipo? A ver, no es la época particularmente de las infecciones respiratorias, pero bueno, durante todo el año siempre hay distintos episodios de virosis que tienen que ver con la transmisión. En este momento particularmente lo que está pasando, digamos que ya se liberó el tema del uso del barbijo y de los cuidados generales, es mucho más fácil contagiarse de cualquiera de las virosis que andan dando vuelta por allí. Lamentablemente el coronavirus no dejó de circular. Siguen habiendo casos, el número que estamos viendo, digamos, es fundamentalmente de personas que tienen cuadros complicados. ¿Qué quiero decir? Es decir, personas que son internadas, que tienen alguna complicación, que son las que son estudiadas, ¿sí? Es decir, no se está haciendo el estudio masivo que se hacía en su momento, por eso tampoco los números son importantes, pero no podemos determinar exactamente cuál es el número que está circulando exactamente. Claro. ¿Hay recomendaciones de volver a usar barbijo, por ejemplo, en el transporte público y demás? ¿Usted cree que es conveniente? Mira, la recomendación particularmente va hacia las personas que tienen factores de riesgo. Es decir, los grupos poblacionales de personas que tienen enfermedades que les provocan inmunodepresión, las personas de mayor edad, las que tienen mayores riesgos, sería recomendable que en situaciones donde estén muy encerrados o en ambientes donde estén con mucha gente y todo esto, si es posible que usen el barbijo. No es que toda la población lo debería usar, tampoco es necesario usarlo al aire libre. Esto es en lugares fundamentalmente cuando vos estás en lugares cerrados, que con mucha gente público, compartiendo, ahí es donde hay que tener mayor cuidado. Transporte público. Pero bueno, como sabemos y por la época el uso de barbijo con el calor es complicado, entonces bueno, este es un problema también. Sí, es un problema. Bueno, también hay, hoy por ejemplo, sabemos que es el último día de vacunación aquí en la universidad, por ejemplo, con lo cual también es más difícil ahora, también es menos la demanda, no hay tanta gente que vaya junta, pero también es más difícil ir a vacunarse. Sí, han disminuido los lugares, se está viendo a ver qué va a implementar, digamos, la provincia particularmente. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires la vacunación es libre, es decir, es presentarse y de acuerdo a las características, si le falta alguna dosis se cumple en el momento, en los lugares que estén habilitados para vacunarse, que están en las páginas de la provincia de Buenos Aires. Eso lo sigue manejando la provincia, no vacunamos nosotros en los sectores municipales contra el COVID. O sea que no depende del municipio de La Matanza saber dónde va a haber lugares abiertos para vacunarse. Digamos que no los decidimos nosotros, se coordina y se buscan determinados lugares o en determinadas áreas, digamos, poblacionales para que tengas relativamente cerca un lugar, pero no va a haber tantos lugares habilitados como hubo en su momento. Claro. ¿Y eso más o menos cuándo lo vamos a saber? Y yo calculo que en los próximos días tiene que estar en todas las redes de la provincia de Buenos Aires, que va a ir informándonos los lugares. Perfecto. ¿Y el tema hospitalario y todo lo demás sigue teniendo lugares específicos para COVID o no? ¿Eso ya quedó atrás? No, ya no. Ya no hay lugares, se tienen los cuidados lógicos ante cualquier cuadro respiratorio que se interna, la recomendación de estudiar al paciente, pero ya no es que es indispensable eso para todos los pacientes que van a ingresar. Sí se estudian si el paciente tiene alguna patología respiratoria como para descartarlo y para tenerlo en cuenta e iniciar un tratamiento más precoz o un control o aislarlo, llegado el caso, por el riesgo de contagiar a los otros pacientes internados. Una última consulta con respecto al tema de los fallecimientos por COVID. ¿Son realmente muy bajos, no, en el último tiempo? Sí, por suerte sí. Entendamos que lo que está circulando es una variante que se llama Omicron. Es una variante que en cuanto a las complicaciones que produce son muchos menores. Es decir, tiene una afectación más de la vía respiratoria alta. Te da congestión nasal, en las fauces, moco, más como un resfrío que como un cuadro neumónico, digamos. Con lo cual, esto disminuye las complicaciones
respiratorias, los riesgos de neumonías, de infecciones más graves que llevan a la mortalidad. De todas maneras, las personas que pueden fallecer, digamos, relacionadas o que tienen COVID y que además fallecen, en general son por intercurrencias con otras patologías o son personas que tienen patología asociada que agrava su cuadro clínico. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, básicamente es aquel que tenga factor de riesgo, personas grandes, por ejemplo, inmunodeprimidos y demás, en lugares cerrados o lugares públicos, que lo use. Sería la recomendación, es decir, nosotros en general en los institutos de salud, qué sé yo, en los consultorios, yo particularmente mi consultorio sigo utilizando, está claro, pero bueno, no es que obligás a todo el mundo a que lo use, es una recomendación de cuidado de cada uno dependiendo que cada uno conoce, digamos, sus riesgos y los cuidados que debe tener, entonces es importante que lo usemos en esas circunstancias. Y también es muy importante que la gente tenga en claro y esté muy alerta a cumplir con el esquema de vacunación. Se está planteando, ya hay una recomendación de todos los ministerios de salud que se reunieron de dar el tercer refuerzo, que sería la famosa quinta dosis. Claro. ¿Sí? Sería el tercer refuerzo, los van a empezar a citar o a llamar, y esto fundamentalmente para los grupos de riesgo. Claro. Sí, es decir, las personas se toman a partir de mayores de 50 años y los que tengan alguna patología asociada. A todos esos ya se les recomienda y cada distrito va a determinar, digamos, la manera en la cual van a ir citando, van a ir organizando para que la gente se pueda acercar y cumpla con la vacunación, siempre y cuando de la última dosis que recibiste hayan pasado al menos 90 o 120 días. Claro. Bueno, habrá que entonces esperar alguna precisión más de los lugares, pero hay mucha gente que también ahora en esta época se apura y dice, ay, yo no me di la cuarta, yo no. Digo, me parece que es importante porque viene la época de las vacaciones y te juntás y todo lo que ya sabemos. Así que exactamente, entonces es muy importante y estar alertas. Nosotros, es decir, en el hemisferio norte, que están en invierno, digamos, ellos también están teniendo un número importante de casos y están incluso planteando esquemas de vacunación con vacunas que se llaman combinadas, que tienen distintas cepas virales. Las vacunas que estamos utilizando hoy son más para la cobertura de las cepas anteriores, no tanto la Omicron, ¿sí? Por lo cual no es que la vacuna va a evitar que vos tengas este cuadro de resfrío que yo te conté al principio, lo que evita son las complicaciones. Al vos tenés memoria inmunológica, vos tenés posibilidades de responder más rápidamente ante el contacto con la enfermedad, no que no te vas a enfermar. Claro. Esto es importante tenerlo en claro y informarlo siempre, porque la gente tiene mucho la fantasía de que yo me di la vacuna y me enfermé igual. Sí, lo que pasa es que evita complicaciones. Claro, ¿sí? Exactamente. Doctor, gracias por atendernos como siempre y bueno, cuando tengamos lugares y demás seguramente nos ponemos en contacto otra vez. Dale, un placer y a tus órdenes. Mucha suerte. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.